Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Bueno, yo iba a seguir con una voz que lleva consigo historias antiguas, perturbadoras y demasiado vivas para dormir tranquilo. Buenos días, no, buenos días es ahora que grabamos, es buenas noches, buenas oscuridades. Eso te iba a decir, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Paganas, donde cada relato es un umbral y cada umbral una sombra. Hostia, estoy meditando lo que has dicho. Mola. ¿Cómo ha quedado? Mola, está bien. Las grandes historias merecen ser contadas con excelencia. Palabras Paganas presta su voz a Ediciones Glasgow. Narraciones cuidadas, envolventes y fieles al espíritu de cada obra. Porque la literatura no solo se lee, también se escucha. Ediciones Glasgow, calidad editorial. Palabras Paganas, la voz que da vida a los libros. Oye, que... Dígame. No sé cuándo narices vamos a empezar porque tengo un montón de cosas que quiero decir. Sobre todo satisfacción porque poco a poco va habiendo más seguidores. Esto no quiere decir que paréis el ritmo, darle a seguir. No, primero por vosotros, a nosotros no nos importa, pero vosotros sois lo que os lo perdéis, porque de momento es gratis, luego va a costar un pastón. ¿Qué no vas a poder... bobadas dices? Bueno, antes de nada, hoy caminamos hacia una de las obras más inquietantes, y vamos a hablar de él, del romanticismo oscuro. El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann. Es un relato que, bueno, tiene trauma, tiene fantasía. ¿Qué más cosas tiene, Karina? Bueno, tiene de todo. O sea, como diría uno que yo me sé, locura. Precisión quirúrgica. Sí, no, pero además de verdad, ¿eh? Porque no va de cirujanos, pero casi. De todas formas, yo creo, Santi, que antes de entrar a saco a hablar de, esta maravilla de la ciencia, vamos a recordar un par de novedades que tenemos, como por ejemplo... Cosas que contar, eso es a lo que me refería. Que contar. Por ejemplo... Claro. Que eso, el concurso que tenemos... Oye, ayer me han llamado 3 personas. Queda nada y menos, pero no digas que 3, di que 300, coño. Es que todavía no, el marketing 3, y tú no estáis familiarizados, ¿eh? Pero vamos a ver, Santiago, 3 aparte de las... Pero eso dímelo a mí cuando no estemos en directo. Dime, 3... ¡Qué mandones! No, en serio, yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que ha tenido muy buena acogida el concurso. Sí, estoy muy feliz. Y que se den prisa porque quedan ahí menos. Sí, además ya quedan, como quien dice, 15 días. Bueno, qué nervios, qué nervios. Esto lo podemos hilvanar con lo siguiente, que es que el premio del concurso es la narración-dramatización del relato ganador. No quita que haya muchos interesantes y podamos seleccionar alguno. O sea, que no te deprimas si tu relato no obtiene el magnífico premio, porque cabe esa posibilidad. Lo vamos a valorar con muchísimo cariño. Y en vez de narrar a Edgar Allan Poe, en vez de narrar a Lovecraft, pues narramos a Felipito Catapún, que nos manda su relatillo. Bueno, esto, que me lío mucho. Me lío como las persianas. Perdón. Sí. Esto nos sirve para decir que producimos audio, desde audio publicitario a narraciones para tus vídeos que luego puedas monetizar porque las narraciones pasarán a ser tuyas, que las narraciones no tienen nada que ver con voces IA, que no van a escuchar cosas como ni soplar al micro, no lo van a escuchar y no vamos a volver a entrar en el conflicto IA. Voz natural, porque el alma de una voz natural, aunque sea un alma tan mediocre como esta que les habla, no le van a obtener de una IA. Esas son unas cosas. ¿Qué más cosas, Karina? Que me enrollo porque me dejas. Ahí, ¿puedo decir lo de la página web? Dale, venga. Pues que ya casi la tenemos. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Tú estás ilusionadísima. Más bonita, de verdad. Es que sí. ¿A ti te la ha enseñado el webmaster? Cállate, se me ha escapado. Nada, pero muy poquito, Santi.
Bueno, te ha enseñado la patita No. de cabra. No, solamente me han dicho, mira, va a ir por aquí y por allá. Y entonces Oye, yo ya la tengo en mente. ¡Ay, qué bonita! Bueno, pues dentro de poco otra herramienta más de comunicación con Eso. nuestros oyentes usuarios. Ya lo último. Esto me lo tienes que dejar decir a mí, pues porque sí, porque me tienes que dejar decir a mí que te has salido con la tuya y que va a haber especial Navidad, pero yo también me he salido un poco con la mía y no va a ser un cuento al uso, una narración Claro al que uso, no. un especial Estoy de al acuerdo, uso. me Va a parece ser bien. un especial muy especial. De hecho, por favor, que los niños no escuchen el programa ese día. ¡Ay, ay, 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 ay! No, hombre, pero a ver, yo doy por hecho que no lo escuchan. Por cierto, gracias por habernos vuelto a colocar entre los podcasts más, yo creo que los podcasts narrativos más escuchados de iVoox. Soundtrack. Nos hace falta, eso sí, nos hace falta comentarios y feedback. Así que Sí, dale a sí. los corazoncitos que no cuesta nada. A nosotros nos das alas, tú te desprendes de un corazón que es un mero clic y nos viene muy bien. Y es que además no es que nos venga muy bien, es que emocionalmente nos ayudas mucho. Porque cuando nos ponéis comentarios, nos contáis cosas, nos pedís, de verdad que es Por muy, cierto, muy guapo. no podemos olvidar a nuestro Fabi, que ya está con nosotros y su minuto maldito, que ya Sí. llevamos... Oye, ¿sabes que gusta mucho? Claro que lo sé. Pues mola. Por cierto, Claro. ¿cuándo va a salir el minuto maldito en el programa? No se sabe. Ah, no, claro. No se sabe. El minuto maldito en un momento del podcast saldrá y podremos Aparece. escuchar ese minuto maldito Eso. dedicado siempre y eternamente hasta la eternidad a las primas del coronel. Ay, pobrecitas de verdad. Un día de En esto fin. explicamos de qué se trata. Pero volvamos a nuestro protagonista de hoy. Sí. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Parecía que iba a decir Mozart, ¿a que sí? No, Hoffmann. No. A mí que esto parece una marca de aspiradora americana. La madre de Dios. Nació en el siglo XVIII, 1776, en la mismísima Königsberg, donde Kant intentaba explicar el mundo, mientras Hoffmann lo intentaba desmontar. Sí. Además, mira, a mí me toca aquí mucho la fibra porque era compositor. Bueno, es que era compositor, era jurista, era dibujante, Era era un Miguel Ángel. escritor, era un animal. Y además era un espíritu inquieto que vivía como a medio camino entre la lógica y el delirio. De hecho, cambió su nombre, Wilhelm, por Amadeus en honor a Mozart, que Madre estabas mía. tú comentando, ¿eh? Convencido de que su alma estaba hecha de música. ¿No Sí. es bonito? Era un Miguel Ángel. Oye, y tenía además... van a alucinar, os va a os va a explotar la cabeza, no a romper. Tenía... no sé cómo decirlo, algo de rebelde encantador. Oye, parece que le Sí. conocía, ¿eh? Cuando Sí, trabajaba bajo. como juez, porque es que era juez, ha dicho Karina, Sí. que era jurista, Sí, es que que era era juez jurista. en Berlín. Dibujaba caricaturas de sus superiores, te lo juro. Qué bueno. Uno de ellos le pilló la caricatura y quiso sancionarlo. Luego descubrió que él mismo se había vuelto un personaje popular en la ciudad. Hoffmann era así, era Sí. peligroso para el orden y brillante Sí, sí, para sí. el arte. Y profundamente obsesionado con la idea de que lo cotidiano podría encerrar un monstruo. Esa semilla que germina con fuerza en este texto, en este relato, en El hombre de arena. Hay que decir y hay que aclarar que no va a ser tal cual El hombre de arena por cuestiones logísticas y que es una adaptación que hemos hecho, made in palabras paganas, que, bueno, iba a decir, espero que Hoffmann no se revuelva en su tumba. Bueno, el relato fue publicado en 1816, hablamos siglo XIX, en pleno auge del romanticismo alemán. Es una época donde lo irracional, lo onírico y lo siniestro pues dejan de ser un tabú y se convierten en materia literaria. Totalmente. Y Hoffmann rescata una figura folclórica, el hombre de arena, un ser que arroja arena en los ojos de los niños para que duerman. Y lo transforma... ¡Qué cabrón! Calla, no te dé miedo. Lo transforma en un símbolo de mutilación, terror infantil y daño psicológico. Es una versión oscura del clásico cuento para dormir. Pedazo cabrón, ahí tirar tierra a los niños. Oye, bueno, al final nos van a censurar por decir tacos. Sí, al final va a ser todo pip, pip. El relato
comienza para colocar a nuestros oyentes con cartas. Sí. Nathaniel, el protagonista, escribe a su amigo y recuerda un trauma de su infancia, la figura del hombre de arena. ¿Vale? La niñera decía que el monstruo arrancaba los ojos de los niños y para Nathaniel ese monstruo tenía un nombre real, sí, Coppelius, que era un abogado siniestro que visitaba a su padre por las noches para realizar experimentos alquímicos. Vale, hasta aquí ningún spoiler. Hoffman es maestro en jugar con la duda. Y eso mola un montón para los lectores y en este caso para los oyentes. Lo que vio Nathaniel era real. Bueno, ¿era real o una distorsión de un niño asustado? ¿Fue Coppelius un científico extraño o un mito que solo pasó por la imaginación de Nathaniel? Pues vete a saber, porque años después Nathaniel conoce a un vendedor ambulante llamado Coppola. El del Padrino. ¿Era la misma persona? Que luego escribió El Padrino. No, o era un reflejo o un fantasma psicológico. Ahí estará en los lectores y los oyentes para decidirlo, pero nunca hay una respuesta clara. Esa es la magia oscura de Hoffman. ¡Ay, Olimpia, Olimpia! Bueno, aquí llega uno de los giros más inquietantes del relato. Todo esto para anunciar lo que van a escuchar, para poner en antecedentes... para que sepáis de qué va. Eso es. Olimpia es la hija de un profesor y Nathaniel se enamora de ella. Pero Olimpia casi no habla, no expresa, no siente... No sé. Es el retrato del ideal romántico llevado al extremo. Una figura femenina que es un espejo, un recipiente vacío donde el hombre proyecta su deseo. Hasta que descubrimos... No lo digas, eso ya es spoiler. No lo digas quién es Olimpia. Por favor, que ibas a decir quién es Olimpia. Iba a decirlo, Santiago, pero tienes toda la razón. Yo creo que no debemos decir quién es Olimpia. Vale. Aquí ya, hombre, que lo escuchen en el relato, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, cuando Coppola o Coppelius, esto tampoco lo digo, le quita una cosa a Olimpia, aquí ya cada vez podemos decir menos, le quita una cosa a Olimpia. Y el horror se desata. Y Nathaniel comienza su descenso a los infiernos. ¿Vale? Bueno, pongámonos serios. La cuestión es que a Nathaniel se le va la pinza. Resumiendo todo esto, eso sí se puede le va decir. La pinza. Y poco más. Vamos a decir que, bueno, ya no distingue la realidad del delirio. ¿Vale? Ahora que no nos oye nadie, dime cómo acaba. ¿Cómo acaba Nathaniel? Las últimas palabras. Venga. Dice, los ojos. Los ojos. Bueno, esas son sus últimas palabras. Sin más, este que escuchan ustedes ya mismo es nuestra versión, adaptación para palabras paganas del Hombre de Arena. No abras los ojos. Nathaniel a Lotario. Seguramente estarán ustedes muy preocupados porque hace mucho tiempo que no escribo. Mamá debe estar rezongando y Clara de creer que vivo aquí feliz, contento y que me he olvidado de mi adorado Ángel. Pero no es así. Cada día pienso en ustedes. Pero ¿cómo podría haberles escrito en este estado de ánimo que ha turbado de tal modo mis pensamientos? Algo espantoso ha penetrado en mi vida. Oscuros presentimientos de un destino pavoroso se extienden como negras nubes sobre mí. Debo contarte lo que me ha sucedido. Hace pocos días, el 30 de octubre, a las 12 del mediodía llamó a mi puerta un vendedor de barómetros y me ofreció su mercancía. Yo no le compré nada y lo amenacé con arrojarlo por las escaleras, ante lo cual se marchó. Imaginarás que solo razones muy particulares pueden hacer que le dé importancia a este hecho. Cuando era niño, salvo durante los almuerzos, veíamos a mi padre. Después de la cena nos sentábamos en su cuarto de trabajo. Papá fumaba en su pipa, nos contaba historias o nos daba libros ilustrados. Pero otras veces se quedaba silencioso e inmóvil lanzando grandes bocanadas de humo. En noches como esa, mi madre siempre estaba muy triste. Y no bien sonaban las 9 decía: bueno, niños, a la cama, que viene el Hombre de Arena. Ya estoy oyéndolo, y era cierto. Oía yo pasos lentos y pesados que subían por la escalera.
Le pregunté a la vieja nodriza por él y me respondió: es un hombre malo, que viene a casa de los niños cuando no quieren irse a dormir y les echa puñados de arena en los ojos hasta que saltan llenos de sangre. Entonces los mete en una bolsa y se los lleva a la luna para dárselos a comer a sus niñitos que tienen picos corvos como lechuzas. La imagen del pavoroso hombre de arena se grabó en mi alma. El anhelo irresistible de descubrir el misterio fue haciéndose más y más grande, y cuando cumplí 10 años decidí esconderme en el cuarto de mi padre y esperar al hombre de arena. Me introduje rápidamente, ocultándome detrás de una cortina. Los pasos resonaban cada vez más cerca. Cuando la puerta se abrió con un ruido sordo, espié con precaución. El hombre de arena, el espantoso hombre de arena, es el viejo abogado Coppelius, que a veces viene a almorzar a casa. Imagínate a un hombre grande con una cabezota desmesurada, el rostro amarillento, cejas grises y hirsutas, bajo las que asoman un par de ojos verdes saltones, felinos y una nariz grande, curvada. Una sonrisa maligna le deforma a menudo la boca torcida. Todo en él era repulsivo, sobre todo sus grandes manos nudosas y peludas. Mi padre abrió un nicho que guardaba un pequeño horno. Coppelius se acercó y una llama brotó crepitante. Cuando mi padre se inclinaba sobre el fuego, adquiría un aspecto totalmente distinto, como una imagen del demonio. Coppelius blandía tenazas al rojo vivo y martillaba con ímpetu. Yo sentía como si el cuarto estuviese lleno de rostros humanos sin ojos. ¡Ojos! ¡Ojos!, gritaba Coppelius espantado. Lancé un grito y casi caí al suelo. Coppelius me agarró. «Pequeña bestia», gruñó, y me arrojó sobre el horno. «Ahora tendremos ojos». «Un lindo par de ojos de niño». Mi padre levantó sus manos implorantes. «Señor, señor, deje los ojos a mi Nathaniel». Coppelius lanzó una carcajada. «Está bien, pero estudiemos el mecanismo de las manos y de los pies». Me agarró con violencia, destornilló mis manos y pies, cambiándolos de lugar. Todo se puso negro y perdí el sentido. Durante semanas estuve en cama con una fiebre altísima provocada por la angustia. Coppelius no volvió a aparecer durante un año, pero una noche regresó. Dieron las 9 y oímos rechinar los goznes de la puerta. «Es Coppelius», dijo mi madre pálida. «Es la última vez que viene», replicó mi padre. Cerca de medianoche se escuchó un ruido espantoso, como el disparo de un arma. «¡Es Coppelius!», grité. Me abalancé al cuarto de mi padre. Junto al horno humeante yacía mi padre muerto, con el rostro contraído y quemado. «¡Coppelius! ¡Maldito demonio! ¡Tú mataste a mi padre!», exclamé. La policía quiso citar a Coppelius, pero éste había desaparecido sin dejar huellas. Si te digo ahora, querido Lotario, que aquel vendedor de barómetros era justamente el maldito Coppelius, comprenderás mi terror. Estaba vestido de otro modo, pero sus rasgos estaban demasiado grabados en mi memoria. Además, aquí se hace pasar por un óptico piamontés llamado Giuseppe Coppola. Estoy decidido a enfrentarlo y vengar la muerte de mi padre. No le cuentes nada, mamá. Cariños para mi querida Clara. Le escribiré cuando esté más tranquilo. Clara a Nathaniel. Aunque hace mucho que no me escribes, creo que te acuerdas de mí. Abrí tu carta muy contenta y solo al llegar a mi querido Lotario, me di cuenta del error. No debía haber seguido leyendo, pero el comienzo me conmovió profundamente. Ay, querido Nathaniel, ¿qué podía ser eso tan terrible que había penetrado en tu vida? Tu descripción del horrible Coppelius es aterradora. El fatídico vendedor de barómetros Giuseppe Coppola me siguió a todas partes y perturbó mi sueño con increíbles pesadillas, pero ya al día siguiente todo se me presentó de otra manera.
Voy a confesarte algo. Creo que todo lo espantoso de que hablas solo sucedió en tu interior. El viejo Coppelius debe haber sido repugnante, pero el hecho de que odiara a los niños provocó en ustedes un verdadero horror. Era natural que se relacionara con el hombre de arena del cuento. La ocupación nocturna de tu padre era seguramente la alquimia. Tu padre provocó él mismo su muerte por un descuido y Coppelius no debió tener la culpa. Le he preguntado a un farmacéutico si es posible que en pruebas alquímicas pueda provocarse una explosión mortal. Claro que sí, me dijo. Si existe una oscura potencia que tiende un hilo en nuestro interior para arrastrarnos, tiene que formarse a nuestra imagen y semejanza. Somos nosotros mismos los que provocamos la idea que engañosamente creemos que se expresa en ese ser. Es el fantasma de nuestro propio yo el que nos sume en el infierno o nos lleva al cielo. Ten la seguridad de que esos extraños personajes no pueden hacer nada contra ti. Solo la creencia en su poder maligno puede hacértelos realmente hostiles. Me he propuesto ser para ti como un ángel de la guarda y espantar al horrible Coppola a carcajadas si se le ocurre perturbar tus sueños. Nathaniel a Lotario. Realmente me desagradó que Clara leyera mi carta por mi descuido. Me escribió una carta muy sensata y filosófica, probándome que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior. Cita también palabras tuyas, seguramente le habrás dado clases de lógica. Es cierto que el vendedor Giuseppe Coppola no es el viejo Coppelius. Asisto a las clases del profesor Spallanzani, que conoce a Coppola desde hace años y dice que es piamontés. Coppelius era alemán. Me alegro de que se haya ido de la ciudad. Me alegro. El otro día, mientras subía la escalera del profesor, vi a través de una cortina a una mujer alta y delgada sentada ante una mesa. Su rostro era de belleza angelical, pero sus ojos estaban inmóviles, como si no fuese capaz de ver. Me pareció que dormía con los ojos abiertos. Es Olimpia. Olimpia es la hija de Spallanzani, a la que tiene encerrada, de modo que ningún hombre pueda acercarse a ella. Dentro de 14 días estaré con ustedes. Quiero ver a Clara, a mi dulce ángel. Entonces habrá desaparecido el disgusto que me provocó aquella carta. Nada más singular podría imaginarse que lo sucedido a mi pobre amigo Nathaniel, y que he decidido contarte, querido lector. Acepta las 3 cartas como el contorno de un dibujo que ahora procuraré ir coloreando. Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano, quedaron al cuidado de la madre de Nathaniel tras morir su padre. Clara y Nathaniel sentían una profunda inclinación, así que estaban de novios cuando Nathaniel abandonó la ciudad para continuar sus estudios. Clara tenía la fantasía despierta de una criatura alegre, un espíritu profundo y delicadamente femenino y una inteligencia clara y aguda. Muchos decían que era fría y prosaica, pero otros amaban con devoción a esa muchacha sensible y sensata. Nadie tanto como Nathaniel. Con inmensa alegría lo recibió Clara cuando regresó. Cuando volvió a verla, Nathaniel ya no se acordó del abogado Coppelius ni de aquella carta. Todo su descontento había desaparecido. Y sin embargo, todos percibieron que Nathaniel había cambiado radicalmente. Se sumía en lúgubres ensoñaciones. Hablaba constantemente de cómo todos los hombres servían al fatídico juego de las fuerzas oscuras. Cuando afirmó que Coppelius era el principio del mal que destrozaría su felicidad, Clara se puso seria. Coppelius es un principio maligno, pero solo lo hará en tanto no lo expulses de tu mente. Mientras creas en él, seguirá existiendo. Solo tu creencia es su poder.
Nathaniel, furioso porque Clara limitaba la existencia del demonio a su propio interior, quiso apelar a doctrinas místicas, pero Clara lo interrumpió malhumorada. Nathaniel pensaba que misterios tan profundos no se les revelan a espíritus fríos e insensibles, por eso no cedía en sus intentos de iniciarla. Le leía libros místicos hasta que ella decía: ¿y si te digo que eres tú el principio maligno que actúa sobre mi café? Porque si tengo que dejarlo todo para mirarte mientras lees, el café hervirá. Sus obras eran ahora lúgubres e incomprensibles, eran amorfas. El desagrado ante el espíritu prosaico de Clara iba en aumento. Clara tampoco lograba superar su disgusto ante aquella mística oscura. Ambos fueron separándose interiormente cada vez más. Finalmente, Nathaniel compuso un poema donde Coppelius aparecía en el altar, tocaba los ojos de Clara que saltaban de sus órbitas como chispas de sangre y lo arrojaba dentro de un círculo de fuego. Y Clara decía: ¿no puedes verme? Coppelius te ha engañado. No eran mis ojos, eran gotas de tu propio corazón. Pero era la muerte quien lo miraba desde aquellos ojos. Los dos estaban un día sentados en el jardín. Clara estaba contenta porque durante 3 días Nathaniel no la torturaba con sus sueños. Entonces Nathaniel recordó que tenía el poema en su bolsillo. Comenzó a leerlo y cuando terminó, Clara lo abrazó tiernamente y le dijo: Nathaniel, mi adorado Nathaniel, arroja ese extraño y espantoso poema al fuego. Nathaniel se levantó enfurecido, empujando a Clara. ¡Maldita autómata sin vida! Y se fue corriendo mientras Clara lloraba. ¡Nunca me quiso! Lotario entró y Clara le contó lo sucedido. Su mala disposición hacia Nathaniel se convirtió en ira desatada. Corrió hasta él y le reprochó duramente su conducta. El duelo era inevitable. Decidieron batirse a la mañana siguiente con floretes aguzados. Clara se precipitó corriendo entre sollozos. ¡Mátenme a mí antes de matarse entre ustedes! ¿Cómo podré seguir viviendo? Ambos dejaron caer las armas. Nathaniel se arrojó a los pies de Clara. «Podrás perdonarme». Los 3 se abrazaron reconciliados, jurando no separarse nunca. Nathaniel se sintió libre de la pesada carga. 3 días permaneció junto a sus amados y luego regresó a casa. Comprobó que su casa había sido destruida por el fuego. Sus amigos habían rescatado sus pertenencias y las llevaron a otra casa justo frente a la del profesor Spallanzani. Desde su ventana podía ver el cuarto donde solía estar Olimpia. Permanecía durante horas en la misma posición, mirándolo fijamente. Sin embargo, profundamente enamorado de Clara, la rígida Olimpia le era por completo indiferente. Estaba escribiéndole a Clara cuando sintió que alguien llamaba suavemente. Apareció la cara repulsiva de Coppola. Nathaniel sufrió una sacudida, pero consiguió dominarse. «No voy a comprarle ningún barómetro». Pero Coppola se metió en el cuarto. «Ah, no, barómetro no, tengo lindos ojos, lindos ojos». Aterrado, Nathaniel gritó: «¿Cómo puedes tener ojos? ¿Estás loco?» Coppola apartó los barómetros y empezó a sacar anteojos que iba poniendo sobre la mesa. Toda la mesa empezó a brillar y lanzar extraños destellos. 1000 ojos miraban y se clavaban en Nathaniel. Aterrado gritó: «¡Basta, basta, hombre espantoso!» «Nada para usted, pero aquí lindos prismáticos». Con una carcajada penetrante, guardó los anteojos y sacó largas vistas de distintos tamaños. Nathaniel se tranquilizó y comprendió que aquel espectro había surgido de su propio interior, que Coppola era un óptico honorable. Para quedar bien, decidió comprarle algo.
Tomó un par de prismáticos pequeños y para probarlos miró por la ventana. Involuntariamente miró hacia la habitación de Spallanzani. Ahora sí pudo contemplar el bellísimo rostro de Olimpia. Solo los ojos le parecieron extrañamente inmóviles y muertos. Pero a medida que iba fijándose más la vista, parecía como si en los ojos de Olimpia despertaran húmedos rayos de luna. Era como si recién entonces se hubiese encendido su mirada. Nathaniel estaba como hechizado, mirando sin pausa a la celestial Olimpia. Coppola dijo: 13 chini. Nathaniel pagó inmediatamente. ¿No es cierto? Linda lente, dijo Coppola con su risa maligna. Adiós, amigo. Al sentarse para terminar de escribir a Clara, al mirar por la ventana, observó que Olimpia seguía allí sentada y no pudo dejar de mirar a la seductora Olimpia con los prismáticos de Coppola. Durante los 2 días subsiguientes no pudo ver a Olimpia. Al tercer día se corrió la voz de que Spallanzani iba a dar una gran fiesta y presentaría por primera vez a su hija Olimpia, a la que había mantenido oculta. Nathaniel se dirigió a la fiesta con el corazón palpitante. Olimpia apareció luciendo un delicado vestido. Su rostro y su figura causaron admiración, aunque su postura tenía cierta rigidez que a algunos les resultó desagradable. Comenzó el concierto. Olimpia ejecutó el piano con gran destreza. Nathaniel tomó los prismáticos de Coppola y los dirigió hacia Olimpia. Entonces comprobó que ella lo estaba mirando. Cuando tras el final resonó el largo trino, no pudo contenerse y exclamó colmado de dolor y de placer: ¡Olimpia! Todos se volvieron hacia él. Comenzó el baile. Sin comprender cómo, se encontró junto a Olimpia. Le tomó de la mano. Estaba helada, sintió un estremecimiento mortal, pero en ese momento sintió como si comenzara a irradiarse un pulso cálido y a encenderse la corriente de la vida. Abrazó a la hermosa Olimpia y se precipitó entre los bailarines. No quería bailar con ninguna otra mujer. Sentado junto a Olimpia, le hablaba enardecido de su amor, con palabras que ni él ni ella comprendían. Olimpia lo miraba fijamente a los ojos y suspiraba. El profesor Spallanzani pasó delante de ellos y les sonrió con extraña satisfacción. Cuando la fiesta terminó, Nathaniel besó la mano y la boca de Olimpia. Estaban helados. Se acordó de la leyenda de la novia muerta, pero Olimpia lo apretaba con fuerza. ¿Me amas, Olimpia?, le susurraba Nathaniel. Respondía ella poniéndose de pie. Siguió diciendo mientras se alejaba. Spallanzani le dijo sonriendo: Si le agrada conversar con mi hija, lo recibiré con gusto en mi casa. Al día siguiente, muchos hablaban de la mortalmente rígida y silenciosa Olimpia. Nathaniel escuchaba con desagrado, pero se callaba. Sigmundo le dijo que cómo había podido enamorarse de esa cara de cera, de esa muñeca de madera. Nathaniel replicó: Olimpia les ha parecido espantosa a ustedes, que son fríos y prosaicos. Solo al espíritu poético se le revela lo que es afín. Solo yo vi su mirada amorosa. Nathaniel olvidó por completo que existía una Clara. Vivía solamente para Olimpia. Le leía incansablemente durante horas poemas, fantasías, cuentos. Nunca había tenido una oyente tan perfecta. Se pasaba las horas con la mirada fija en su amado y aquella mirada era cada vez más ardiente.
Solo cuando Nathaniel se levantaba, ella decía: buenas noches, mi amor. Alma celestial, exclamaba Nathaniel. Solo tú comprendes. Era como si ella hablara desde lo más hondo de su propio ser. Olimpia jamás pronunció más palabras que las ya dichas. El profesor Spallanzani parecía muy contento. Cuando Nathaniel se atrevió a insinuar una unión con Olimpia, esbozó una sonrisa y dijo que su hija estaba en libertad de decidir. Animado por esas palabras, Nathaniel decidió que al día siguiente le rogaría a Olimpia que le dijera que quería pertenecerle para siempre. Fue a buscar el anillo que su madre le regalara y salió corriendo a casa de Olimpia. Ya en la escalera escuchó el alboroto extraño, un ruido como de algo que se rompe. Chirridos, golpes contra la puerta, gritos y maldiciones. ¡Suelta, infame! Para esto haber trabajado toda una vida. Yo hice los ojos, yo la maquinaria. ¡Al diablo con tu maquinaria, perro maldito! Eran las voces de Spallanzani y de Coppelius. El profesor sujetaba por los hombros una figura humana de mujer y Coppola por los pies, peleándose furiosos por su posesión. Nathaniel reconoció a Olimpia con espanto. Coppola le arrancó la figura al profesor y le dio con ella un golpe tremendo. Todos los aparatos se rompieron. Coppola cargó la figura sobre los hombros y con una carcajada pavorosa bajó corriendo la escalera y los pies de la figura fueron golpeando los escalones con un ruido de madera. Nathaniel estaba petrificado. Había visto que el rostro pálido de Olimpia no tenía ojos. En su lugar había 2 cavidades negras. Era una muñeca sin vida. Spallanzani se revolcaba en el suelo, sangrando. Síguelo, Coppelius, me robó mi mejor autómata. 20 años de trabajo, el mecanismo, la voz, míos, los ojos que te robó. Nathaniel vio que un par de ojos sanguinolentos lo miraban desde el piso. Spallanzani los tomó y se los arrojó al pecho. Un delirio abrazó a Nathaniel con sus garras hirvientes. ¡Uy, uy, uy! ¡Círculo de fuego! ¡Gira, gira, muñequita de madera! Y se arrojó sobre el profesor apretándole la garganta. Lo habrían asfixiado si no entraban personas que arrancaron del suelo al furibundo Nathaniel. Sigmundo no consiguió atar al loco que seguía gritando. ¡Gira, muñequita de madera! Sus palabras se deshicieron en un aullido animal. Fue conducido al manicomio. Spallanzani se restableció, pero debió abandonar la universidad. La historia armó gran revuelo y se consideró un engaño llevar una muñeca de madera a reuniones. Para convencerse de que no amaban a una muñeca, muchos enamorados exigieron a sus amadas que cantaran desentonadamente, que no solamente escucharan, sino que intervinieran en la conversación. En los tés se bostezaba constantemente. Spallanzani debió huir. Coppola también desapareció. Finalmente, Nathaniel despertó de su profunda pesadilla. Abrió los ojos y sintió que una sensación de bienestar lo colmaba. Yacía en su cuarto de la casa paterna y Clara permanecía inclinada sobre él. Por fin estás curado. Ahora eres mío otra vez, le dijo Clara. Nathaniel no pudo contener un torrente de lágrimas. Clara, Clara, mi Clara. Toda huella de delirio había desaparecido. Un tío viejo había muerto y le había dejado a la madre una fortuna y una linda casita cerca de la ciudad. Allí pensaban mudarse con Clara, que pronto se casaría con Nathaniel y con Lotario. Nathaniel estaba más sereno que nunca y valoraba el alma pura de Clara. Nadie le recordaba el pasado. Así llegó el día en que habrían de mudarse a la casita. Hacia el mediodía paseaban por las calles. Subamos a la torre y contemplemos las montañas lejanas, dijo Clara. Los enamorados subieron del brazo al mirador más alto y contemplaban los bosques y las montañas azules. Nathaniel introdujo mecánicamente una mano en el bolsillo, donde aguardaban los prismáticos de Coppola.
Miró con ellos hacia el costado. Entonces comenzó a sentir extrañas convulsiones. Mortalmente pálido, miraba a Clara, pero pronto empezaron a arder corrientes de fuego en sus ojos. Aulló como un animal acosado y con una carcajada estremecedora gritó: ¡Muñequita de madera, gira, gira! Luego, con fuerza descomunal, tomó a Clara y quiso arrojarla de la torre. Lotario escuchó los aullidos y los gritos de Clara. Un presentimiento horrible le estremeció. Subió corriendo. ¡Está muerta! ¡El loco la asesinó!, gritó. Hizo saltar la puerta. Clara se mecía en el aire por encima del balcón en brazos de Nathaniel. Solo con una mano permanecía aferrada a los barrotes. Con la velocidad de un rayo sujetó Lotario a su hermana y golpeó con el puño al loco, que retrocedió y soltó a su presa. Lotario bajó corriendo con su desvanecida hermana. Estaba a salvo. Nathaniel seguía delirando en el mirador, daba saltos y gritaba: ¡Círculo de fuego, gira! La gente se concentró abajo. Entre todos se distinguía el gigantesco abogado Coppelius, que había llegado ese día a la ciudad. Los hombres querían subir, pero Coppelius, lanzando una carcajada, dijo: Esperen, que pronto bajará solo. De repente, Nathaniel quedó como petrificado. Se inclinó, divisó a Coppelius y con un grito salvaje... ¡Ah, lindos ojos!, saltó por encima de la baranda. Cuando cayó sobre el pavimento con el cráneo destrozado, Coppelius ya no estaba entre los observadores. Años más tarde se vio a Clara en una lejana aldea, sentada ante la puerta de una linda casita, de la mano de un hombre apacible, mientras jugaban ante ella dos niñitos alegres. Clara encontró aún la tranquila paz hogareña que anhelaba y que Nathaniel, interiormente desgarrado, jamás habría podido brindarle. Al final se tiraba de la torre. Qué bien. Me ha gustado. De vez en cuando está bien volver a estas cosillas. Nos encanta hablar con autores. Sí. Pero los autores no nos dejan desmadrarnos tanto, ¿verdad? Bueno, lo dirás tú. Hay algunos que se desmadran tanto como nosotros. No, bien. Calla, lo has explicado muy bien. Nos gustaría recibirlos a todos. Calla, estoy escuchando algo. Ay. Calla. Cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. Basado en una historia real, el amigo imaginario. La maté porque mi amiguito dijo que lo haga, decía la niña de 12 años mientras apuntaba hacia la esquina de su hogar. Doris había apuñalado 55 veces a su hermanita de 3 años, en un acto que ahora justificaba como una propuesta de un amigo imaginario. ¿Se podría juzgar a eso como un homicidio? La niña se veía tranquila y estaba hablando con alguien que nadie podía ver. Sus padres dejaron un micrófono para escucharla, y mientras lloraba desconsolada, fue que escucharon una voz fantasmal que decía: «Hiciste bien, niña, se lo merecía por ser más linda que vos. Ahora, mátalos a ellos». Y cuando voltearon a ver, la vieron con un cuchillo entre las manos. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Bueno, pues eso era el minuto maldito de nuestro amigo Fabi. ¡Nuestro Fabi! Esto ya está creciendo, es una familia grande. Espera, que me llega un telegrama. ¿De quién es?
Las hijas de las primas del coronel. Cuidado, vamos a acabar, que nos llega un telegrama de las primas del coronel urgente, no sé, creo que se nos han ofendido. Bueno, paganos, paganas, a disfrutar de la noche, a disfrutar del fin de semana, a disfrutar del miedo, del terror, de todo. Suscribiros, nos hacen falta, nos hacen falta alas, así que suscribiros en iVoox. También estamos en Spotify y en Apple Podcasts. También. Y en YouTube de vez en cuando ponemos algo. Y en Instagram haremos directos. Eso, sí. Que ya bueno, ya hemos hecho algunos. Hemos sí. hecho algunos ya, sí, yo creo. Pero el primero está divertidísimo, al que dice Karina. Lo dicho, Karina, muchísimas gracias. Oyentes, gracias por estar ahí. Una noche más. Nos vemos pronto, nos oímos pronto. Chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.